Los ejércitos más poderosos de su época. A lo largo de la historia, la humanidad tuvo que generar una fuerza que tome control, más originariamente por un espacio de interés de una comunidad egoísta, por un determinado recurso que tiene otro. Pero la humanidad avanzó y aparecieron otros factores que generaron nuevas necesidades, como la religión, la economía y más tarde la política, que no se desvincula de las otras, pero se toma como un nuevo factor más complejo que la hace protagonista como necesidad. Toma protagonismo como factor principal y vinculante a la guerra. Entonces, estos ejércitos tomaron el control por medio de la fuerza. Y aquí van los que alguna vez controlaron el mundo en su época o región relevante. Ciudad-estado de Uruk. 4.000 soldados, año 2500 a.C. Población mundial aproximadamente 30 millones. Su ejército constaba del 0,05% de la población mundial. La ciudad-estado de Uruk, situada entre el Tigris y el Éufrates, quizá no fue relevante militarmente, pero poseer un ejército de ese tamaño en Medio Oriente para esa época quizás relevante más allá de la historia eurocentrista. Ejército como una fuerza organizativa muy avanzada para Medio Oriente. Imperio Babilónico, 12.000 soldados, año 1750 a.C., población mundial aproximadamente 50 millones, era el 0,2% de la población mundial. El Imperio Babilónico como primera civilización, de alguna manera con bases estatales parecida a la moderna, supo organizar un ejército bastante numeroso, alcanzando esa cifra en tiempos de desarrollo temprano de la demografía del planeta. Imperio Egipcio, 10.000 soldados, año 1250 a.C., población 70 millones. Aproximadamente era el 0,1% de la población mundial. El imperio egipcio no alcanzó una cifra tan alta como Babilonia, pero sus carros a caballo y líderes militares se destacaban a la hora de impartir prestigio en Medio Oriente. Imperio Romano, 450.000 soldados, año 200, población 180 millones aproximadamente. Era el 0,2% de la población mundial. El Imperio Romano, considerado el primer gran imperio del planeta, fue un ejército que sentó las bases del poderío militar, a gran escala y más político que vendría más adelante. Imperio Español, 300.000 soldados, siglo XV, población 540 millones aproximadamente, era el 0,05% de la población mundial. El Imperio Español, menos numeroso que el romano, logró sacar partida del descubrimiento de América, manteniendo el control del continente y empleando una gran fuerza a pesar de la demanda de un ejército en el siglo XV, para abarcar las extensiones de tierra en América y sus distintos focos de rebelión. Francia de Napoleón, 2.500.000, siglo XVII, población 900 millones aproximadamente. Era el 0,2% de la población mundial. La Francia napoleónica logró la verdadera hazaña hasta esa época con una gran cantidad de soldados, sobrepasando el 1.000.000 de soldados. Quizá uno de los ejércitos que logró traspasar la barrera de organizar distintos grupos étnicos en un mismo propósito, que tomarían los siguientes ejércitos. El Tercer Reich, 12.070.000, año 1944, población 1.000 millones de habitantes aproximadamente. Era el 1,2% de la población mundial. El Tercer Reich, ya situado en la etapa de la Segunda Revolución Industrial, fue el primer ejército que usó la tecnología industrial a su favor y a gran escala, con operaciones militares arriesgadas y nuevas para la época, que quizá moldeó la forma que se ve la guerra actual. Unión Soviética, 12.209.000,
Agosto 1945. Población: 1.000 millones de habitantes. Era el 1,2% de la población mundial. El Ejército Rojo, el más poderoso en términos de cantidad, logró consolidarse como potencia militar hasta la actualidad, mostrando poderío y capacidad ante un conflicto que se les iba de las manos a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos de América. 120 millones. Población de la actualidad: 7.300 millones de habitantes. Aproximadamente es el 0,001% de la población mundial. Y el último gran ejército, el de los Estados Unidos de Norteamérica, quizá el primer ejército a escala global real, controlando todos los aspectos culturales, políticos y económicos del globo, teniendo una tecnología aprendida de los demás ejércitos de la época que supo aprovechar para cambiar el panorama mundial y consolidar así un ejército omnipresente en el mapa del mundo.